Hay un nombre que aparece inevitablemente cada vez que el mundo entra en un período de turbulencia. Un nombre que tiene 500 años de antigüedad y que sin embargo genera más búsquedas en Google durante las crisis que la mayoría de los analistas políticos vivos. Michel de Nostredame, conocido universalmente como Nostradamus, nació en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, el 14 de diciembre de 1503 y murió el 2 de julio de 1566, dejando detrás de él una obra de 942 cuartetas agrupadas en 10 centurias que siguen siendo analizadas, debatidas y temidas 5 siglos después de haber sido escritas. Lo que la mayoría de las personas no saben sobre Nostradamus no es si sus predicciones son reales o no. Lo que no saben es el nivel de especificidad con que ciertas cuartetas describen el mundo de 2026, no con la vaguedad conveniente que permite aplicar cualquier texto antiguo a cualquier evento presente, con una especificidad que, cuando la ves, te hace dejar de leer por un momento para procesar lo que acabas de entender. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Antes de entrar en las 5 predicciones, necesito darte el contexto que los medios de comunicación populares habitualmente omiten cuando hablan de Nostradamus, porque sin ese contexto es imposible evaluar correctamente lo que vamos a examinar. Nostradamus no era un astrólogo de feria ni un charlatán que aprovechaba la credulidad medieval para hacer negocios. Era un médico con formación universitaria en Montpellier, uno de los centros médicos más avanzados de Europa en el siglo XVI, que se hizo famoso inicialmente por su trabajo durante epidemias de peste bubónica en el sur de Francia, donde desarrolló tratamientos innovadores que salvaron vidas en una época en que la medicina convencional no tenía herramientas efectivas contra esa enfermedad. Su reputación como médico le precedía cuando comenzó a publicar sus almanaques proféticos en 1550, y fue esa reputación la que le abrió las puertas de la corte del rey Enrique II de Francia, donde fue convocado por la reina Catalina de Medici tras la publicación de su primera centuria en 1555. El método de Nostradamus para sus profecías, según sus propios escritos en la carta dedicatoria a su hijo César que abre las centurias, combinaba la astrología clásica con técnicas de scrying, la observación de superficies reflectantes como el agua o el fuego para inducir estados alterados de percepción, con una base de conocimiento histórico enciclopédico que le permitía identificar patrones recurrentes en el comportamiento de las civilizaciones. No era un profeta en el sentido religioso tradicional. Era alguien que había desarrollado una metodología de análisis de patrones históricos que, según él, le permitía proyectar con cierta probabilidad lo que esos patrones producirían en el futuro. Podemos debatir la validez filosófica de esa metodología. Lo que no podemos ignorar fácilmente son los resultados. El asesinato del rey Enrique II en un torneo de justas, predicho con suficiente detalle como para que la reina Catalina intentara prohibir el evento. La Revolución Francesa, descrita con términos que sus comentaristas del siglo XX reconocieron antes de que ocurriera el bicentenario. El surgimiento de Hitler, al que varios intérpretes identificaron en cuartetas escritas 4 siglos antes usando la forma Hister como variante del nombre del río Gistro. El historial no es perfecto, pero tampoco es descartable. Las cuartetas de Nostradamus están escritas en un francés arcaico del siglo XVI mezclado con latín, griego antiguo y referencias simbólicas que hacen su interpretación genuinamente difícil y genuinamente abierta a múltiples lecturas. Eso es lo que permite que cualquier persona con voluntad de hacerlo pueda encontrar en ellas lo que busca. Pero también es lo que hace que cuando una cuarteta específica coincide con un evento específico de manera precisa e inequívoca, esa coincidencia sea más significativa que si los textos fueran vagos de manera uniforme. Lo que voy a mostrarte ahora son 5 cuartetas específicas, con sus números de centuria y verso claramente identificados, comparadas con hechos verificables y documentados de 2025 y 2026. No voy a hacer malabares interpretativos. Voy a mostrar el texto, su traducción lo más literal posible y el evento con el que presenta correspondencia. Tú decides qué pensar. Predicción 1. El gran fuego del cielo. Centuria 2. Cuarteta 46. Después de gran turbulencia humana, una mayor se prepara. El gran motor renueva los siglos. Lluvia, sangre, leche, hambre, hierro y peste. En el cielo visto fuego, corriendo larga centella.
Los intérpretes de Nostradamus han vinculado esta cuarteta con el período de transición que sigue a una gran convulsión global. La referencia al fuego corriendo en el cielo como una larga centella no es una descripción que tenga equivalente histórico claro hasta el siglo XXI. En mayo de 2024, la Tierra fue impactada por la mayor tormenta geomagnética registrada desde 2003, alcanzando nivel G5 en la escala de la NOAA, el nivel máximo posible. Las auroras boreales generadas por esa tormenta fueron visibles desde latitudes sin precedente histórico, norte de México, Florida, Texas, el Mediterráneo. Millones de personas fotografiaron lo que literalmente era fuego corriendo en el cielo, largas centellas de luz de colores que cruzaban horizontes donde nunca habían aparecido. La NASA documentó que la fuente fue una serie de eyecciones de masa coronal del Sol de inusual intensidad y proximidad temporal entre sí. El gran motor, el Sol, renovando los ciclos. El fuego en el cielo corriendo como una larga centella. La cuarteta tiene 500 años. El evento ocurrió el año pasado. Pero la cuarteta no se limita al evento astronómico. La secuencia que describe, turbulencia humana seguida de mayor turbulencia combinada con hambre, enfermedad y el fuego del cielo, es una descripción del patrón que los analistas geopolíticos describen como policrisis, término acuñado por el historiador Adam Tooze para describir el período actual en que múltiples crisis sistémicas ocurren de manera simultánea y se retroalimentan. La pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria global que provocó ese conflicto al interrumpir el suministro de trigo y fertilizantes de la región del Mar Negro, que produce aproximadamente el 30% del trigo global. La crisis energética de Europa. El repunte de la inflación global, y encima de todo eso, el fuego del cielo de mayo de 2024. Lluvia, sangre, leche, hambre, hierro y peste. Nostradamus describió la policrisis 500 años antes de que Adam Tooze la nombrara. Predicción 2. La caída del rey del norte y la guerra que no termina, Centuria 8. Cuarteta 15. Hacia el norte, grandes esfuerzos por el hombre poderoso. Casi a Europa y al universo vejar. Las dos eclipses pondrá en tal persecución, y en los Panonios, reforzar vida y muerte. Panonia es el nombre romano de la región que hoy ocupa Hungría, Austria Oriental, Croacia y parte del oeste de Ucrania. La región que el Imperio Romano llamaba Pannonia es literalmente la región donde se está librando desde 2022 el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El hombre poderoso del norte que veja a casi toda Europa no requiere demasiada interpretación en el contexto de Vladimir Putin y la invasión de Ucrania. Los intérpretes de Nostradamus que revisaron esta cuarteta antes de febrero de 2022 no tenían manera de saber que la región panónica sería exactamente el teatro de operaciones de ese conflicto. Después de febrero de 2022, la correspondencia resulta difícil de ignorar. Lo que hace esta cuarteta especialmente relevante para 2026 es la referencia a las dos eclipses que pondrá en tal persecución. En términos astronómicos, 2026 es un año de eclipses significativos. El 17 de febrero de 2026 ocurre un eclipse anular de Sol visible desde América del Sur y África, y el 12 de agosto de 2026 ocurre un eclipse total de Sol visible desde España, la mitad norte de África y partes de Asia. Dos eclipses en el mismo año del conflicto que ya lleva 4 años sin resolución clara. Los intérpretes contemporáneos de Nostradamus señalan que históricamente él usaba los eclipses como marcadores temporales para eventos políticos significativos. Si ese patrón se mantiene, 2026 podría ser el año de un punto de inflexión en el conflicto que él describió como la guerra en los Pannonios. Punto de inflexión que puede significar escalonamiento o resolución. La cuarteta no especifica cuál. Predicción 3. El surgimiento del nuevo poder desde el sur. Centuria 1, cuarteta 50. De la triplicidad acuática nacerá. Uno que hará el jueves su festividad. Su ruido, gloria, reino, su poder crecerá, por tierra y mar, en oriente tempestad. La triplicidad acuática en la astrología clásica que Nostradamus usaba hace referencia a los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis.
En un sentido más geográfico, algunos intérpretes vinculan la triplicidad acuática con las regiones bañadas por tres cuerpos de agua o caracterizadas por su relación con el agua. En el contexto latinoamericano, Brasil, rodeado por el Amazonas, el Río de la Plata y el Océano Atlántico, es literalmente el territorio de la triplicidad acuática. La cuarteta habla del nacimiento de un poder desde esa región que crecerá por tierra y mar causando tempestad en el este. No necesariamente tempestad en el sentido de guerra. En el lenguaje de Nostradamus, tempestad describe frecuentemente perturbación del orden establecido, transformación disruptiva. Brasil en 2025 y 2026 ocupa una posición geopolítica que hace 20 años era impensable. Es el miembro más grande del BRICS, el bloque que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en su cumbre de 2023 en Johannesburgo amplió su membresía a 6 nuevos países y que en 2024 procesó por primera vez transacciones comerciales internacionales en monedas distintas al dólar a una escala significativa. Brasil bajo Lula da Silva ha asumido un rol de mediación en el conflicto de Ucrania, ha impulsado la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y ha posicionado al país como voz de lo que él llama el sur global en las negociaciones climáticas y económicas internacionales. El poder nacido de la triplicidad acuática crece, por tierra y mar, y en el este en el orden geopolítico construido por Europa y Estados Unidos en los últimos 80 años, algo que podría llamarse tempestad está ocurriendo. Pero hay una dimensión adicional de esta predicción que conecta directamente con América Latina en su conjunto. Nostradamus en varias cuartetas de la Centuria I hace referencias a lo que llama las tierras más allá del Océano Occidental, expresión que en el siglo XVI solo podía referirse a América. En la cuarteta 55 de la Centuria, uno describe un tiempo en que esas tierras más allá del Océano Occidental producirán grandes hombres que cambiarán el destino del mundo entero. No conquistadores ni colonizadores. Hombres y mujeres surgidos de esas tierras que hablarán al mundo desde una autoridad que no viene del poder militar ni del dominio económico, sino de la experiencia de haber sobrevivido y transformado siglos de adversidad. En 2026, los líderes latinoamericanos más influyentes en los foros globales no son los que tienen los ejércitos más grandes ni las economías más ricas, son los que tienen la credibilidad moral de hablar de crisis climática desde países que la sufren primero y peor, de hablar de desigualdad desde las sociedades más desiguales del mundo, que sin embargo generan movimientos de transformación que otras regiones estudian con atención creciente. Las tierras más allá del Océano Occidental producen grandes voces. Exactamente cuando Nostradamus dijo que las produciría. Deja tu like, suscríbete y comparte. Predicción 4. La enfermedad que regresa transformada. Centuria 2, cuarteta 65. El parque inclinado en gran calamidad. Por Hesperia e Insubria se hará. El fuego en la nave. Peste y cautividad. Mercurio en el arco Saturno segará. Hesperia era el nombre griego y latino para el occidente, específicamente las tierras al oeste del Mediterráneo, que en el contexto de Nostradamus se refería a España y por extensión al mundo hispánico, incluyendo América Latina. Insubria era la región de Lombardía en el norte de Italia, hoy Milán y sus alrededores. La referencia a una gran calamidad que afecta tanto a Hesperia como a Lombardía, con componentes de fuego, peste y cautividad o encierro, es una descripción que los intérpretes de Nostradamus señalaron como llamativamente compatible con la pandemia de COVID-19, mucho antes de que nadie pudiera prever ese evento. Lombardía fue el primer epicentro europeo del COVID-19 en febrero y marzo de 2020, con imágenes de hospitales desbordados que circularon globalmente. España fue uno de los países de Hesperia más gravemente afectados en esa primera ola. Y la referencia a cautividad es una descripción literal de los confinamientos que millones de personas vivieron en 2020. Pero lo que hace esta cuarteta especialmente relevante para 2026 no es su correspondencia con 2020. Es la segunda parte. Mercurio en el arco Saturno segará. En astrología, la conjunción de Mercurio con configuraciones de Saturno marca periodos de nuevos comienzos con condiciones de restricción severa.
Los astrólogos que estudian las predicciones de Nostradamus en su contexto astrológico original señalan que esta configuración planetaria se repite en 2026 de una manera que Nostradamus habría identificado como la activación de la segunda fase de la calamidad descrita en la primera parte de la cuarteta. No el fin de la calamidad, una nueva fase. En 2025, la Organización Mundial de la Salud reportó el surgimiento de nuevas variantes de COVID con características inmunológicas distintas a las anteriores, y activó por primera vez desde 2023 sus sistemas de alerta temprana por una nueva cepa identificada en Asia Oriental. Al mismo tiempo, el virus de la viruela del mono, renombrado Mpox, alcanzó en 2024 su primera declaración de emergencia de salud pública internacional, con casos en múltiples continentes incluyendo América Latina. La peste que Nostradamus describió en la cuarteta de Hesperia e Insubria no terminó en 2022. Cambió de forma, y sus sistemas de seguimiento dicen que en 2026 podría estar en una nueva fase. Predicción 5. El tiempo en que los hombres hablarán con los fantasmas de las máquinas. Centuria 3, cuarteta 94. Por 500 años más no se le considerará. Al que era el ornamento de su tiempo, luego de un golpe gran claridad dará, que por ese siglo los hará muy contentos. Esta cuarteta ha sido históricamente interpretada como una referencia al propio Nostradamus, sugiriendo que su obra sería ignorada o descartada por 500 años antes de ser completamente vindicada. Publicó sus Centurias en 1555. 500 años después es 2055. Pero hay una interpretación alternativa que varios investigadores contemporáneos de su obra han propuesto y que resulta perturbadora en el contexto de 2026. El ornamento de su tiempo, que durante 500 años no será considerado, podría referirse no a Nostradamus mismo, sino a la inteligencia humana en su forma más elevada, la capacidad de razonamiento, de creación, de comprensión profunda que durante siglos fue el rasgo definitorio y exclusivo de los seres humanos frente a cualquier otro ser u objeto. Y el golpe de gran claridad que llegará en ese siglo podría referirse al momento en que esa capacidad ya no es exclusivamente humana. La inteligencia artificial generativa, que en 2022 era un tema de nicho para especialistas en tecnología, se convirtió en 2023 en la tecnología de adopción masiva más rápida de la historia. ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios en 2 meses, superando el récord anterior de TikTok, que había tardado 9 meses. En 2024 y 2025, los modelos de inteligencia artificial alcanzaron niveles de rendimiento en evaluaciones cognitivas estandarizadas que superaron el promedio humano en múltiples dominios. Diagnóstico médico, interpretación legal, composición musical, escritura creativa, análisis científico. En 2026 hay máquinas que razonan, que crean, que aprenden de manera que hace apenas 10 años era considerada imposible por los propios expertos en el campo. La gran claridad que da un golpe, el ornamento de su tiempo, la inteligencia humana, enfrentado a su propio reflejo artificial. Contentos y aterrados al mismo tiempo, exactamente como describe el verso final de la cuarteta. Los hará muy contentos. La ironía de Nostradamus, que cuando decía muy contentos en el contexto de sus profecías más perturbadoras, no necesariamente significaba felices, sino sacudidos, despertados. Ahora necesito hacer algo que considero importante para la honestidad de todo lo que acabas de leer. Las interpretaciones de Nostradamus son un campo minado de proyecciones, wishful thinking y manipulación ideológica. Hay intérpretes que han encontrado en las centurias la predicción de prácticamente cada evento significativo de los últimos 5 siglos, lo que estadísticamente debería ser imposible si las cuartetas fueran texto aleatorio, pero que resulta mucho menos impresionante cuando entiendes que hay 942 cuartetas disponibles para ser aplicadas a cualquier evento de cualquier época. El problema no es que Nostradamus sea un fraude. El problema es que la mayoría de sus intérpretes lo son, en el sentido de que trabajan al revés. Primero identifican el evento que quieren predecir y luego buscan la cuarteta que mejor encaje. Ese método puede producir correspondencias convincentes con cualquier texto suficientemente ambiguo, desde la Biblia hasta los poemas de Borges. Lo que hace diferente a las 5 cuartetas que examinamos hoy no es que sean inequívocas. Es que en cada caso hay intérpretes que realizaron la conexión antes de que el evento ocurriera.
o en el momento en que ocurría sin conocer aún su desenlace, y no después como ejercicio retrospectivo de ajuste de texto a realidad. La cuarteta de Pannonia fue señalada en relación con tensiones en Europa del Este antes de la invasión de Ucrania. La cuarteta del fuego del cielo fue vinculada con ciclos solares antes de la tormenta de mayo de 2024. La cuarteta de Hesperia e Insubria fue identificada como potencialmente relacionada con epidemias respiratorias en una publicación académica francesa de 2018, 2 años antes de la pandemia. Eso no las hace infalibles, las hace merecedoras de un análisis más serio que el que habitualmente reciben. Existe además un aspecto de la metodología de Nostradamus que los académicos que lo han estudiado con rigor, entre ellos el historiador francés Jean Dupebe, que publicó en 1983 una edición crítica de su correspondencia, y el profesor Edgar Leoni, cuyo estudio de 1961, Nostradamus and His Prophecies, sigue siendo referencia académica fundamental, señalan como más relevante que la literalidad de sus predicciones individuales. Nostradamus era ante todo un historiador en el sentido más profundo del término. Alguien que había leído suficiente historia humana para reconocer que los mismos patrones se repiten en ciclos de diferente escala temporal. Las guerras surgen de las mismas causas en épocas distintas. Los imperios colapsan por las mismas razones independientemente del siglo. Las epidemias emergen de las mismas condiciones de hacinamiento, movilidad y erosión de barreras inmunológicas sin importar si el vector es medieval o viral moderno. Lo que Nostradamus hacía no era necesariamente predecir el futuro en el sentido sobrenatural. Proyectaba los patrones del pasado hacia adelante con la convicción de que la naturaleza humana no cambia tan rápido como las tecnologías que la rodean. Y desde esa perspectiva, su relevancia en 2026 no depende de si era un profeta, depende de si los patrones que identificó siguen siendo válidos. Y la evidencia sugiere que sí lo son. Hay algo más que quiero decirte sobre Nostradamus que va más allá del debate sobre si sus profecías son reales o no. Nostradamus vivió en un período de transformación civilizatoria de escala comparable a la que vivimos hoy. El siglo XVI europeo fue el siglo de la Reforma Protestante, que fragmentó para siempre la unidad religiosa de Europa. Fue el siglo del descubrimiento y la conquista de América, que transformó radicalmente la economía global y la comprensión que Europa tenía de sí misma. Fue el siglo de la imprenta, que hizo exactamente lo que el Internet hace hoy. Democratizó el acceso a la información, destruyó el monopolio del conocimiento de las instituciones establecidas y llenó el mundo de voces que antes no podían ser escuchadas. Nostradamus escribió sus profecías desde el interior de una transformación civilizatoria de primer orden, mirando hacia adelante desde un momento de ruptura hacia futuros que todavía no existían. En ese sentido, es exactamente el tipo de pensador que puede decirnos algo útil sobre el tipo de momento que estamos viviendo ahora, independientemente de si sus cuartetas son profecías literales o patrones históricos proyectados hacia adelante con métodos que no terminamos de comprender. Las 5 cosas que Nostradamus predijo para 2026 y que ya están pasando sin que lo notes, no están pasando en secreto ni en lugares remotos. Están pasando en los titulares de los diarios, en los informes de los organismos internacionales, en las conversaciones que cada vez más personas tienen sobre la sensación de que el mundo está cambiando de una manera que no tiene precedente en su experiencia de vida. El fuego en el cielo fue fotografiado por millones de personas en mayo de 2024. La guerra en los Panonios lleva 4 años en los noticieros. El poder del sur global crece en cada cumbre del G20 y del BRICS. La nueva fase de las enfermedades epidémicas está en los informes de la OMS. La inteligencia artificial está en el teléfono que tienes en la mano. Lo que pasa sin que lo notes no es la existencia de estos fenómenos. Es su convergencia. Es el hecho de que están ocurriendo todos al mismo tiempo, en el mismo período histórico corto, en una sincronización que no tiene precedente en la memoria viva de ninguna generación. Eso es lo que Nostradamus vio desde el siglo XVI. No eventos individuales que se cumplirían en fechas específicas. Un patrón de convergencia de transformaciones simultáneas que ocurriría en un período de la historia humana caracterizado por exactamente los indicadores que describía en sus cuartetas más densas.
Un período de fuego en el cielo, de guerra en el viejo continente, de poder emergente desde el sur, de enfermedad que vuelve transformada y de máquinas que desafían la comprensión humana de sí misma. Nostradamus no predijo el fin del mundo. Predijo el fin de un mundo y el inicio de otro. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre el miedo y la lucidez. El miedo te paraliza frente al fin. La lucidez te orienta hacia el inicio. Tú eliges desde dónde leer lo que está ocurriendo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.